Hola y bienvenidos. En este video vamos a explorar cómo manejar las bases de datos en Android. Vamos a crearnos un nuevo proyecto en Android Studio. Voy a llamarlo Places. Voy a darle siguiente. En esta pantalla voy a seleccionar que el API desde la que va a correr el mínimo SDK es API 17, o sea que va a correr en un Android 4.2 o superior. Le damos siguiente, voy a seleccionar una actividad vacía, se llama Main Activity, y vamos a crearnos el proyecto. Perfecto, el proyecto fue creado. Android Studio creó para nosotros una Main Activity y creó su correspondiente layout. Veamos el layout. El layout no tiene nada, solamente el construct layout y dentro de este un text view que dice Hello World. Vamos a ejecutar este proyecto dentro del emulador. Voy a darle Run y dentro de me va a pedir que seleccione el dispositivo sobre el que lo voy a ejecutar. Lo voy a ejecutar sobre este dispositivo emulador. Y está instalándolo en el dispositivo. Acá vemos que tenemos el emulador, tenemos Places y tenemos nuestro TextView con Hello World. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crearnos un nuevo paquete que se va a llamar Data. Los paquetes nos sirven para agrupar clases que cumplen determinada función. Vamos a crearnos una nueva clase contrato. Recordemos que los contratos nos permiten organizar nuestra base de datos. Voy a ponerle db contract. Y lo que voy a hacer es definir las clases que voy a utilizar, las tablas que voy a utilizar dentro de mi base de datos. Voy a crearme una nueva clase interna, static final, y la clase se va a llamar place.entry y va a implementar base columns. Olvidé la palabra clase. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es definir las constantes que voy a utilizar en mi proyecto. La primera va a ser cómo voy a llamar la tabla. Voy a crear una variable estática final de tipo string que va a ser table name, es decir, el nombre de la tabla. En este caso va a ser place. Places, lugares. Ahora voy a utilizar otra variable para empezar a definir los nombres de las columnas que va a tener mi tabla. String column y voy a ponerle name y se va a llamar place name y le voy a poner una dirección public static final string column place. Perfecto, tenemos definidas nuestras nuestra tabla a través de un contrato. Ahora vamos a crear un DB helper. Vamos a crearnos un DB helper que extiende de la clase SQL Lite, SQLite, Open Helper. Perfecto. Aquí Android Studio me está diciendo que tengo un error, que debo implementar unos métodos. ¿Cuáles son los métodos? Los que vimos, que es el onCreate y el onUpgrade. Perfecto.
Adicionalmente, debo implementar el constructor. Voy a generar un constructor para DBHelper que va a recibir como parámetro el contexto. Perfecto. Ahora voy a llamar qué importante, tengo que definir dos variables. Primero, el nombre de la base de datos. Recordemos que en SQLite, el archivo de base de datos existe dentro del proyecto, no es un servidor aparte. Entonces voy a crear una variable final string que se va a llamar database name y le voy a poner el nombre de la base de datos. Places.db. Listo, es el nombre del archivo de base de datos que vamos a utilizar. Y recordemos que otra cosa importante es la versión de la base de datos. Así sabemos cuando el sistema tiene que actualizarla. Versión de la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es crearnos una nueva variable, también de tipo estática final, entera, que va a ser database version y la vamos a inicializar en 1. A medida que vayamos aumentando o haciendo cambios en nuestra estructura, tenemos que ir aumentando ese número. Al constructor de SQLite OpenHelper tengo que pasarle los siguientes parámetros. El nombre de la base de datos y la versión. Listo. Ahora, en onCreate lo que tengo que hacer es definir cómo se va a crear la estructura de base de datos. Cómo voy a crear el esquema de base de datos en mi base de datos place.db, que es esta. Listo. Para esto voy a definir una variable que va a contener las instrucciones SQL para hacer esto. ¿Listo? Para hacer la creación de la base de datos lo que tenemos que hacer es la instrucción createTable más desde nuestro contrato vamos a utilizar dbContract punto el nombre de la clase de la base de la tabla. Entonces estoy diciendo crea la tabla con el nombre de la tabla que vamos a asignar. Son sintaxis SQL más, voy a abrir paréntesis, lo que tengo que hacer es, ahora le voy a decir, voy a crearme esta tabla, que en este caso voy a llamar places, ¿con qué parámetros? ¿Con qué estructura? Bueno, va a ser con la que definimos dbContract, placeEntry. Recordemos que esta clase heredó, así que va a tener un ID. ¿Qué tipo va a ser? En general va a ser de tipo integer primary autoincrement. Vamos a ponerla acá. Listo. Esto nos va a hacer que la tabla de places tenga la primera columna que va a ser el ID. La siguiente columna que va a tener es dbContract.name, el nombre. ¿Y qué tipo va a ser? Va a ser de tipo text y podemos dejarlo que sea nulo. Text. Y la siguiente columna de nuestra tabla va a ser la dirección. Perfecto. Creamos la tabla. Vamos a cerrar los paréntesis y poner punto y coma. Listo. Hemos definido la estructura de la base la instrucción para crear nuestra tabla. Vamos a ver SQLite.execute SQL, instrucción SQL, y vamos a decirle que me ejecute esta creación de la tabla. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer en el update es, como no voy a hacer nada especial, simplemente le voy a decir SQLite, vamos a ejecutar una instrucción
que va a ser simplemente si la tabla existe, es decir, cuando se haga un update, voy a borrar todos los datos y voy a recrear la tabla. Voy a hacer drop table si exist. ¿Qué tabla? La única que hemos creado hasta el momento, que está definida en db contract, place entry, table name. Y después vuelvo a la crear. SQLite, onCreate. Voy a volver a llamar el método onCreate. Perfecto. Vamos a agregarle un punto de curación acá. Listo. Tenemos definidas cómo vamos a usar la tabla. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a utilizar nuestro helper y vamos a hacer new db helper y le voy a pasar el contexto que es este. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a intentar insertar un dato dentro de la tabla. Para esto voy a crearme un nuevo método. Ahora lo vamos a hacer acá de una vez, no hay problema. Solo para hacer la prueba de que esté insertando correctamente. Entonces recordemos, tenemos que utilizar vamos a definirnos una variable que va a ser SQLite Database que va a representar la base de datos y lo que voy a hacer, voy a obtener la base de datos a través de mi helper para que sea escribible. Perfecto. Vamos a ejecutar esto en modo debug para ver cómo se crea la tabla, a ver si no tenemos ningún problema. Se está compilando. Esta es la instrucción para la creación de la base de datos, que es create table places id integer primary key auto increment place name text place address text. Parece que no veo nada malo. Se va a ejecutar. Se ejecutó correctamente. No, la base de datos existe y no me generó ningún error. Perfecto. Perfecto, no hubo ningún problema. Voy a insertar un registro dentro de la tabla y lo voy a obtener. Voy a desacoplar esto un poco y voy a agregarme un método acá, private. Private genera, cuando las transacciones se ejecutan en SQLite me retornan un número de tipo long. At place y place que recibe. Place recibe un name y una dirección. Perfecto. Acá el error que me genera es porque ahí falta aún el valor de retorno. Recordemos cómo crearnos, cómo podemos hacer un insert. Para esto utilizamos content values, cv es igual a new content values, definimos una variable de tipo content values y voy a hacerle un put. El put que recibe el nombre de la columna que voy a afectar, en este caso, a través de mi contrato, ya tengo cambiadas mis columnas, voy a ponerle name y voy a decirle que recibe name. Vean lo útil que es la clase de contrato. No tengo que poner o acordarme de los nombres textuales, sino simplemente la utilizo como el contrato que es para, si tengo que hacer una modificación, solo ocurriría en este lugar y no en todos los lugares de mi código. Address. Y vamos ahora a hacer la inyección. Vamos a hacer return y voy a utilizar con la base de datos que me creé, voy a hacer una instrucción insert. ¿A qué tabla?
a la tabla que está definida en table name y con qué valores con los de que puse en CD. Perfecto. Voy a hacer un long response es igual a add places y le voy a poner en este momento solamente dos. Voy a ponerle nombre y dirección para identificarlos claramente. Voy a hacer un log.info, voy a darle tag y voy a ponerle más response, el ID de la response. ID insert dos puntos. Perfecto. Tenemos nuestra inserción generada y vamos a volver a ejecutar esto. Se está instalando y vamos a ver la ejecución. Veamos el ID de respuesta. El ID es 1.